Hola, bienvenido al canal. Si te ayuda este contenido te agradezco que le des a like y te suscribas, ya que me ayuda mucho a seguir creando más vídeos y encima te avisa cuando suba otros ejercicios resueltos. Vamos al lío. El enunciado de este ejercicio dice: se tiene un transformador trifásico de 12.000 voltios en el primario y 1.000 voltios en el secundario, de 160 kVA de potencia y 50 Hz, y conexión de Y5. Se realizan los dos ensayos representados en la figura con las conexiones de los aparatos de medida indicadas y cuyas lecturas son, y nos da los datos del ensayo 1 y del 2. En los dos ensayos, la alimentación trifásica se realiza en el lado del primario y es de secuencia de fases directa, se pide. Apartado A. ¿Cuál de los dos ensayos corresponde al ensayo de cortocircuito? Explicar las condiciones nominales de ese ensayo y qué se calcula con él. Si nos fijamos en la figura, está claro que el ensayo de cortocircuito corresponde al ensayo 2 porque el secundario está cortocircuitado, todos los terminales están unidos. Sin embargo, en el ensayo 1 están abiertos. Este será el ensayo de vacío. Entonces, la respuesta sería ensayo 2. Y entonces pide explicar las condiciones nominales de ese ensayo y qué se calcula con él, ¿vale? En el ensayo de cortocircuito, que como hemos dicho corresponde al ensayo 2, se conecta el transformador a una fuente de tensión trifásica regulable, ¿vale? Es importante eso. Con el secundario cortocircuitado, como vemos en la figura, se va subiendo la tensión hasta que la intensidad la podemos leer con este amperímetro, la intensidad que se absorbe sea la nominal. En este momento la tensión es la de cortocircuito y la potencia que consume es también la de potencia de cortocircuito. Como la tensión que tendremos al estar esto cortocircuitado es una tensión muy baja, es muy inferior a la nominal, las pérdidas de la rama paralelo se podrán despreciar. Entonces todos los cálculos se referirán a la rama seria, es decir, a las bobinas de cobre. Ok, pues apartado B. Calcular los parámetros del circuito monofásico equivalente, fase neutro, referido al primario. Obviamente, en el apartado B, como nos da todos estos datos y nos da los dos ensayos, pues nos pide que calculemos los parámetros tanto de la rama paralelo como de la rama serie. Ok, pues empezamos con el ensayo de vacío, la rama paralelo. Ese será el ensayo 1, este de aquí, en el que tenemos una potencia, un voltaje y una intensidad. Vale, pues el batímetro, ¿qué mide? Pues según está conectado, mide la potencia reactiva, que esa forma de conexión ya hemos visto en otros vídeos, en temas anteriores, de sistemas de trifásicos y cómo medir potencia. Entonces, con esta potencia reactiva que nos está dando el batímetro, podemos calcular, que serían los 6.651 que nos da el enunciado, ¿no? Por raíz de 3, porque esta es la fórmula de la potencia reactiva con esa forma de conexión, pero claro, como esa es la total. Ahora a nosotros nos interesa la de solo una fase, por eso hay que dividir entre 3. Y eso nos da 3.840 voltiamperios reactivos. Y luego la fórmula de la potencia reactiva sabemos que es la tensión al cuadrado partido de la reactancia inductiva. Entonces, si calculamos eso, tenemos este valor y tenemos este valor, despejamos la reactancia inductiva y nos da 12,5 kiloohmios. Ese será de la rama paralelo. Con este valor y la lectura del amperímetro, porque sabemos la intensidad de vacío, porque tenemos un amperímetro conectado, se obtiene la admitancia de la rama paralelo. La admitancia sería esta intensidad de vacío partido de los 12.000 voltios partido de raíz de 3, porque queremos la magnitud de fase. Este raíz de 3 es el que ha pasado aquí arriba para hacer los cálculos. Eso nos da una admitancia de 8,372 por 10 elevado a menos 5 ohmios a la menos 1. Y con ello obtenemos la resistencia, porque tenemos una rama paralelo, a ver si tengo aquí dibujado. En la rama paralelo, si ya tenemos este valor y tenemos la intensidad que circula por aquí, podemos sacar, tenemos tanto la tensión como la intensidad, podemos sacar la admitancia y este valor ya lo tenemos, por lo que solo tenemos que despejar el valor de la resistencia que está en paralelo. Por eso esta fórmula que nos queda aquí, que esto vendría de que la Z
al estar en paralelo será 1 entre R más 1 entre X, o lo que es lo mismo, R por X, que esto será una J, R más JX. Y la Z es igual a 1 entre I también. Con estas dos fórmulas es con lo que se nos queda aquí, despejando ya nos queda una resistencia de 40,52 kiloohmios. Con eso podemos calcular las pérdidas en vacío, que será la potencia activa que se pierde en el hierro, es 3, porque son 3 fases por la tensión al cuadrado partido de la resistencia. Eso nos da 3.553 vatios. Esas son las pérdidas en vacío. Luego, con el ensayo número 2, el ensayo de cortocircuito, obtenemos la rama serie. Lo primero es comprobar si se ha realizado el ensayo en condiciones nominales. ¿Cuál es la intensidad nominal? En condiciones nominales es a intensidad nominal. La intensidad nominal es S partido de raíz de 3 por U. Vemos que la intensidad nominal en este caso es 7,7 y sin embargo el ensayo se ha realizado a 7 amperios, por lo que no se ha realizado intensidad nominal. Después habrá que recalcular la potencia de cortocircuito. Vale, ¿y la tensión de cortocircuito? Ok, pues eso es lo que explicamos aquí. Como se ha realizado a intensidad 7 amperios, pues será necesario recalcular los valores de tensión de cortocircuito y potencia de cortocircuito. Pero por ahora podemos calcular los parámetros del circuito equivalente monofásico. Con el método de los dos vatímetros planteamos el esquema, o sea, el sistema de ecuaciones nos da que la potencia es la suma de las dos medidas y la activa y la potencia reactiva es raíz de 3 por la diferencia de las dos medidas. Como vemos aquí, tenemos la medida del vatímetro 2 en negativo. ¿Por qué? Porque en el esquema del ensayo 2 esta polaridad está invertida. Eso significa que en la medida que nos dé tenemos que ponerle un signo menos. Se ha invertido para que el propio aparato dé una medida positiva, pero a la hora de hacer los cálculos tenemos que tener en cuenta que esa medida sería negativa. ¿Vale? Pues resolviendo el sistema nos queda que la potencia activa es de 3.041 vatios y la reactiva de 10.294 voltiamperios reactivos, con lo que con las fórmulas que sabemos de la potencia activa, que esto sería la intensidad al cuadrado por la resistencia, como son 3 fases, se multiplica por 3. Si despejamos la resistencia, nos queda esta fórmula y nos queda 20,69 ohmios. Y lo mismo con la reactancia inductiva, que nos queda 70,03 ohmios. Esto sería la rama serie. Ahora hay que recalcular lo que hemos dicho, la potencia de cortocircuito y la tensión de cortocircuito. ¿Cuál es la tensión de cortocircuito? Raíz de 3 por la Z de cortocircuito por la intensidad nominal. ¿Por qué la raíz de 3? Porque la tensión que tenemos es en magnitud de fase entre raíz de 3. Esto al pasar al otro lado del signo igual nos queda multiplicando, pero la propia tensión de cortocircuito hay que darla en magnitud de línea. Vale, pues calculando eso nos queda, porque esto lo tenemos todo, la Z es la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la X al cuadrado y la intensidad nominal, la que hemos calculado al inicio de este apartado, 7,7. Esto nos da 973 voltios. Vale, después para la potencia de cortocircuito, lo mismo 3, porque son 3 fases, por la resistencia de cortocircuito por la intensidad nominal al cuadrado. Calculando eso nos da 3.680, un valor diferente al que estamos midiendo en el propio ensayo, que era 3.041, porque no lo hemos hecho a la intensidad nominal. Ahora que sí lo estamos haciendo a intensidad nominal, esa potencia nos da diferente, 3.680. Y vale, pues si dibujamos ya el esquema del circuito monofásico equivalente, nos queda, solo tenemos que calcular, dibujar una rama paralelo para colocar los valores del hierro y luego los de la bobina, de la rama serie. Apartado C. Calcular la tensión de cortocircuito y la tensión de cortocircuito relativa. ¿Vale? Pues para el apartado C, la tensión de cortocircuito es la que hemos calculado anteriormente, aquí. Y la tensión de cortocircuito relativa será pues esa tensión
partido de la nominal, que nos queda un 8,12%, que eso es un valor normal. La caída de tensión en el propio transformador será de un 8% con respecto a la nominal. Es decir, en una carga, cuando conectemos una carga, en la carga no va a estar sometida a la tensión nominal, porque el propio transformador tiene una caída de tensión, en este caso del 8,12%. Y luego el apartado de calcular el rendimiento cuando se alimenta una carga de 120 kilovatios con factor de potencia 0,9 inductivo. Muy sencillo también. El índice de carga sería 120 partido de 0,9, porque 120 es la potencia de la carga, es decir, S es igual a... No, al revés. P es igual a S por coseno de phi. Entonces, S, si despejamos, P partido de coseno de phi. Eso nos da una potencia aparente de 133,3 kVA, cuando la nominal era de 160. Pues entonces el índice de carga es del 83,3%. ¿Vale? Entonces, ¿el rendimiento cuál es? Pues el rendimiento es la potencia de la carga, que nos dice el enunciado, que son 120, partido de esa misma potencia más la potencia en vacío más el índice de carga al cuadrado por la potencia de cortocircuito. La potencia en vacío es constante independientemente de la carga que conectemos. Es decir, siempre el transformador va a consumir más o menos la misma potencia. En este caso 3,55. ¿Vale? Y luego la potencia de cortocircuito sí que hay que ponderarla con un factor, que en este caso el factor es el índice de carga al cuadrado. Calculamos esto y dividimos 120 entre el resultado y nos da que el rendimiento será de un 95,16%. Gracias por ver mi vídeo, espero que te haya sido de ayuda este contenido. Para agradecer mi trabajo puedes darle a like y suscribirte al canal. Un saludo.